Seamos honestos, la industria del videojuego nos rompió la confianza, no de golpe, sino poco a poco, lanzamiento tras lanzamiento, promesa tras promesa. Nos vendieron juegos sin terminar como si fueran experiencias completas, nos cobraron por contenido que debería haber estado desde el día 1, nos ignoraron cuando nos quejamos, y lo peor de todo es que nos acostumbramos. Aprendimos a bajar las expectativas antes de que el juego saliera, aprendimos a esperar el parche que nunca llegaba, aprendimos a defender estudios que no nos defendían a nosotros. Así que cuando Pearl Abyss sacó Crimson Desert hace menos de un mes y empezó a actuar diferente de verdad, no diferente en un comunicado de prensa, me tomó por sorpresa, y creo que a mucha gente también. Este video no es solo sobre lo que hace a Crimson Desert un gran juego, es sobre lo que hace a Crimson Desert el tipo de juego que demuestra que la industria puede ser mejor, que los estudios pueden escuchar, que un mundo abierto puede sentirse como un lugar real, que el combate puede tener alma, que pescar en un videojuego puede darte más paz que cualquier otra cosa que hagas en una semana. Quédate, esto va a ser largo, vale la pena. Hay una pregunta que me hago cada vez que un juego grande sale al mercado. ¿Cuánto le importa al estudio lo que pasa después? La respuesta usual es decepcionante. El marketing se apaga. El equipo pasa al siguiente proyecto. Los foros se llenan de bugs reportados que nadie lee. El juego queda en el estado en que salió, con sus bordes ásperos y sus promesas a medias, hasta que eventualmente la gente deja de hablar de él. Con Crimson Desert pasó algo distinto. El juego salió el 19 de marzo. Ese mismo día, antes de que la mayoría de los jugadores llegaran siquiera al segundo capítulo, ya había un parche. No era un parche cosmético ni un ajuste menor. Arreglaba uno de los problemas más mencionados en las previews, la batalla contra Tenebrum, donde morir en la fase final te mandaba de regreso al principio del puzzle. Frustrante, injusto, arreglado en horas. Eso dice algo, no sobre la calidad del lanzamiento, dice algo sobre la actitud del equipo. Salimos, vimos el problema, lo arreglamos, sin excusas, sin lo tenemos en el radar para una futura actualización. Solo, hecho, y siguieron. El oso cerca del inicio del juego que mataba de un golpe sin darle al jugador ninguna oportunidad de reaccionar, fuera. Los atajos de teclado que faltaban en PC, agregados. Los puntos de viaje rápido que la comunidad pedía porque el mapa se sentía demasiado grande, aparecieron. Cada uno de esos cambios llegó días después del lanzamiento, no meses. Después vino algo que cualquiera que haya jugado las primeras horas entiende perfectamente, la opción de elegir cómo funciona el sprint. Mantener presionado o presionar repetidamente, dos palabras que resuelven la queja más repetida sobre los controles del juego. Pearl Abyss leyó los foros, entendió el problema y en lugar de elegir un solo sistema y defenderlo, le dio a los jugadores la decisión, así de simple, así de directo. Nuevas monturas llegaron sin costo adicional, ganables jugando. El almacenamiento privado se expandió de 240 ranuras a 1000. El sistema de teletransportación se mejoró para funcionar mientras estás montado, cayendo, nadando, escalando. Se agregaron habilidades nuevas para los 3 personajes jugables. La música de combate creció, los mapas se volvieron más claros, los tiempos de carga bajaron, y cuando uno de esos parches grandes rompió algo, el hotfix llegó en menos de 24 horas. 4 semanas. Más actualizaciones reales que muchos juegos reciben en un año. Un estudio que actúa como si la relación con sus jugadores importara más que el cierre del sprint de desarrollo. Pregúntate esto, ¿cuándo fue la última vez que un estudio te trató como alguien cuya opinión importaba de verdad? No en un tweet. En el juego mismo, cuéntame en los comentarios porque apuesto a que la lista es corta. Y hay algo en esto que quiero nombrar porque creo que se pasa por alto fácilmente. No es solo que Pearl Abyss arregle cosas rápido, es que arregla las cosas correctas. No están poniendo parches en lo que es fácil de parchear, están leyendo qué le quita diversión al juego a la gente real y priorizando eso. El sistema de sprint no es un bug técnico, es una decisión de diseño que incomodaba a media comunidad. Cambiarlo requirió admitir que quizás el diseño original no era el correcto. Eso cuesta más que arreglar un error de código. Cuesta más porque requiere humildad, no solo tiempo de ingeniería. Eso es lo que hace a Crimson Desert distinto antes de siquiera hablar del juego. El contexto importa. Un mundo brillante construido por un equipo que desaparece después del lanzamiento es una cosa. Un mundo brillante construido por un equipo que sigue ahí, que sigue escuchando, que sigue mejorando. Eso es otra completamente distinta. La mayoría de los mundos abiertos están construidos alrededor de ti. No lo dicen abiertamente, pero se nota en todo. Los NPCs te esperan, los cofres te miran, los marcadores flotan en el aire señalándote exactamente a dónde ir. El mundo gira alrededor del jugador como si nada tuviera propósito hasta que tú llegas a darle uno. Eres el centro, siempre. Igual no funciona así. La primera vez que lo noté fue en una ciudad pequeña al norte del mapa. No tenía ninguna misión ahí, solo estaba pasando. Y vi a un herrero discutir con un cliente sobre el precio de unas reparaciones. No conmigo, entre ellos. El cliente se fue molesto. El herrero volvió a su trabajo. La conversación terminó sin resolución, como terminan la mayoría de las discusiones sobre dinero en la vida real. No había recompensa, no había notificación.
No había forma de que el juego me dijera que eso acababa de pasar. Pasó porque eso era lo que pasaba ahí a esa hora. Eso es lo que Port la Vis construyó, un continente que tiene rutinas propias. Agricultores que cargan carretas antes del amanecer, porque eso es cuando los agricultores cargan carretas. Una taberna que a las 2 de la madrugada tiene a alguien saliendo con dificultad. Niños que juegan en callejones siguiendo reglas que tú nunca vas a aprender porque nadie las va a explicar. Y en algún lugar del bosque, de noche, hay un apicultor atendiendo sus colmenas. No hay marcador, no hay misión, no hay razón para que el juego te lleve ahí. Está ahí porque alguien decidió que debería existir un apicultor en ese bosque a esa hora, y lo construyó y lo dejó vivir su vida independientemente de si algún jugador lo encuentra o no. Ese detalle cambió cómo veo este juego, porque revela la filosofía detrás de todo. No estás en Pygewell para salvar al mundo, aunque puedes hacerlo. Estás en Pygewell para estar en Pygewell. La diferencia suena pequeña, no lo es. ¿Recuerdas la primera vez que un juego te hizo sentir eso? Esa sensación específica de ser un extraño que llegó a un lugar que ya existía antes que tú. No el héroe que activa el mundo con su presencia, solo alguien que está de visita en un lugar que tiene su propia historia. Cuéntame cuál fue en los comentarios, porque ese momento es diferente para cada quien y me parece una de las conversaciones más interesantes que se pueden tener sobre videojuegos. Lo que hace que Pygewell funcione a ese nivel no es solo la cantidad de detalles, es que los detalles son coherentes entre sí. Los borrachos en las tabernas no son borrachos genéricos copiados y pegados. Cada región tiene su propio tipo de problema social, su propio tipo de pobreza, su propio tipo de riqueza. Los mercados del norte tienen productos que no existen en los mercados del sur porque las economías son distintas. Las conversaciones que escuchas en los callejones cambian dependiendo de si estás en una región en paz o en una región con conflicto activo. Nada de eso se te explica, lo absorbes y en algún momento te das cuenta de que tienes un mapa mental de Pygewell que no viene del mapa del juego, viene de haber estado ahí. El continente de Pygewell tiene 5 regiones completamente distintas. No distintas en paleta de colores, distintas en cultura, arquitectura, clima, acento de los NPCs, tipo de conflictos locales, tipo de crimen, tipo de comercio. Cruzar de una región a otra se siente como cruzar una frontera real. Y encima de todo eso, literalmente en el cielo, están las Islas del Abismo, una dimensión entera accesible por portales escondidos que el juego nunca te señala directamente. El mundo es tan grande que Port la Vis se hizo una promesa a sí mismo. Cualquier cosa que el jugador pueda ver en la distancia, cuando llegue ahí, va a encontrar algo. No paisaje vacío, algo. Una pelea, un secreto, un puzzle, una historia. Esa promesa se cumple cada vez. Hay 2 tipos de secretos en los videojuegos. El primero es el secreto decorativo, está escondido, pero el juego te lo señala con un logro, una pista en pantalla de carga, un NPC misterioso que te da una misión vaga. Encuentras el secreto y el juego te felicita con una notificación. Cumpliste. Siguiente. El segundo tipo es diferente. Es el secreto que existe sin saber que tú existes, que no tiene logro, que no tiene pista, que el juego nunca va a mencionar, que solo encuentras si eres el tipo de persona que salta hoyos en el suelo porque los hoyos te generan una pregunta. Crimson Desert es el segundo tipo, casi exclusivamente. Hay un hoyo cerca del campamento principal, sin brillo, sin texto, sin nada que indique que debería importarte. Si saltas adentro, hay un área subterránea completa. El juego no lo celebra cuando la encuentras, no te da un premio especial, simplemente estaba ahí esperando al jugador que se preguntó qué había abajo. Hay 43 cuevas escondidas detrás de cascadas en todo el mapa, 43. No hay ninguna parte del juego que te diga que las cascadas esconden cosas. Tienes que aprenderlo tú, a través de la curiosidad repetida de mirar detrás de cada una que encuentras, hasta que tu cerebro lo registra como regla. En Powell, las cascadas no son decoración. Hay un puzzle de estatuas en unas ruinas al que nadie te manda. Entras, ves la estatua del centro mirando de un lado a otro, y algo en ti recuerda, de manera instintiva, sin que nadie te lo explique, lo que tienes que hacer. Te quedas quieto cuando te mira, te mueves cuando voltea, no hay tutorial, no hay texto, solo el reflejo de alguien que alguna vez jugó a las estatuas de sal en el recreo y todavía lo tiene guardado en algún lugar del cuerpo. Hay un club de peleas clandestino, una economía entera, una comunidad apostando en combates de lucha libre en una caverna que solo existe para el jugador que se mete donde no debería. Lo encontré sin querer, me quedé más de una hora, y después está lo que para mí es el sistema más elegante del juego, el que el juego nunca va a explicarte. Puedes aprender habilidades observando al mundo. No hay menú para esto, no hay notificación. Cliff aprende a pescar si te queda suficiente tiempo cerca de un pescador. Absorbe los movimientos de los enemigos y los observas antes de atacar. Ve a un NPC golpear de cierta manera y esa manera se vuelve tuya. Un sistema de progresión entero que existe en silencio, esperando al jugador que está presente en el mundo en lugar de correr a través de él. Eso no es mecánica de juego, es una declaración. Le están diciendo al jugador, si prestas atención, el mundo te enseña. No como recompensa, como consecuencia natural de estar ahí. ¿Cuándo fue la última vez que un juego te recompensó por estar presente en lugar de por ser eficiente?
Esa distinción importa más de lo que parece. Déjalo en los comentarios. Voy a ser directo, las primeras horas del combate de Crimson Desert no te van a mostrar de lo que es capaz. Cliff se mueve bien, los golpes tienen peso, se siente sólido, pero si llegas de jugar algo con combate muy definido y esperas entender el sistema en los primeros 20 minutos, te vas a frustrar. El juego no te explica todo de entrada, no porque sea mal diseño, porque el combate de Crimson Desert no es algo que se explica, es algo que se aprende. La diferencia importa. Alrededor de la hora 15 hay un jefe que lo cambia todo, no porque sea el más difícil ni el más espectacular, sino porque es el primero que no puedes pasar presionando botones en el orden que te parece. Te obliga a leer, a anticipar, a usar cosas que cargabas hace horas y no habías conectado entre sí. Y en el momento en que empiezas a conectarlas, el juego cambia de categoría, porque el combate de Crimson Desert no es un sistema de daño con animaciones encima, es un idioma. Y como todo idioma, empieza siendo extraño y torpe y lleno de silencios incómodos, y de repente un día estás hablando sin pensar en las palabras. Un combo de espada fluye hacia un agarre, el agarre lanza a un enemigo contra el siguiente, esquivas el contraataque, deslizas, rematas con elemental, y en algún punto entre el primer golpe y el último dejaste de estar ejecutando una secuencia y empezaste a estar en una conversación con el encuentro. El arsenal es amplio, espadas, espadones, lanzas, hachas, dobles, arcos, ballestas, cada tipo es un dialecto diferente. El espadón te pide paciencia y espaciado. Las armas dobles te piden ritmo y agresividad constante. El arco te pide leer el campo antes de comprometerte. No son variaciones de lo mismo, son formas completamente distintas de relacionarte con el combate. Y después está la lucha libre. Sí, puedes hacer llaves de lucha libre sobre caballeros medievales, suplexes, proyecciones. Tomé a un guardia y lo lancé desde un puente con una caída de cadera, y el juego ni siquiera pestañeó. Era solo otra opción disponible en el momento en que la necesitaba. Los poderes del abismo agregan otra capa. Hay una habilidad que empieza siendo un gancho para puzzles. La mejoras, la sigues mejorando, y en algún punto deja de ser un gancho y se convierte en un sistema de movilidad aéreo que puedes usar en medio de una pelea, mientras el jefe todavía está recuperándose de tu último combo, para reposicionarte al otro lado del escenario en un segundo. Los jefes son puzzles disfrazados de peleas. La pregunta nunca es, ¿soy suficientemente fuerte? La pregunta es, ¿entiendo cómo usar lo que tengo contra esto específico? Algunos jefes son el escenario en sí, escala de Shadow of the Colossus, donde trepar es parte del combate. Otros son guerreros que te leen igual que tú los lees a ellos y te castigan si repites el mismo patrón 2 veces seguidas. Va a haber momentos en que el juego te gane, momentos en que dejes el control, camines un poco, respires, pero cuando vuelvas y ganes, no se siente como suerte, se siente como que aprendiste algo que no sabías antes. Eso es lo que separa la dificultad que frustra de la dificultad que construye. Y esto me importa decirlo porque hay una trampa en la que caen muchos análisis de este juego. Evalúan el combate en las primeras horas y lo llaman incompleto. No lo es. Está incompleto en las primeras horas porque tú estás incompleto en las primeras horas. El sistema ya existe entero. Eres tú quien todavía no aprendió a hablarlo. La diferencia entre un jugador de hora 5 y un jugador de hora 30 en Crimson Desert no está en los números, ni en el nivel, ni en el equipo. Está en la fluidez. En si las manos saben lo que tienen que hacer antes de que la cabeza lo piense. Eso es lo que el juego te está construyendo debajo de todo lo demás, sin decírtelo. ¿Cuál es tu estilo de combate? ¿Eres paciente o frenético? ¿Espada sola o el caos de las dobles? Cuéntame abajo. Nadie te obliga a pescar en Crimson Desert. Nadie te obliga a cocinar, ni a cultivar, ni a comerciar con un carromato entre ciudades, ni a expandir tu campamento de un puesto improvisado a una aldea con granjas y ranchos y almacenes y gente que vive ahí porque tú la trajiste. Nada de eso es necesario para terminar el juego. Nada de eso te da una ventaja mecánica tan grande que sientas que lo estás perdiendo si no lo haces. Y sin embargo hay una razón por la que cada persona que juega más de 20 horas tiene una historia sobre la vez que se quedó haciendo algo de esto sin darse cuenta del tiempo que pasó. La mía fue la pesca. Encontré un acantilado sobre un río en la segunda región sin ningún objetivo cerca y decidí quedarme un momento. El momento se extendió. El sol bajaba en el juego. El agua tenía un reflejo que no esperaba. Algo en ese espacio específico, la altura, el ángulo de la luz, el sonido del río, hizo que mi cabeza dejara de planear la siguiente misión y simplemente estuviera ahí. Eso no es algo que los juegos logren seguido. No la mayoría. La mayoría de los juegos te mantienen en movimiento porque saben que si te detienes, te vas. Crimson Desert construyó un mundo suficientemente rico como para que detenerse no sea rendirse. Es otra manera de jugarlo. El sistema de cocina tiene capas que el juego no te explica. Después del lanzamiento, gente que hurgó en el código encontró un sistema de nutrición entero, valores escondidos, efectos sobre la resistencia, interacciones que nadie te señaló jamás. Paul Abyss lo construyó, lo metió adentro y lo dejó ahí para quien tuviera la curiosidad de buscarlo. Hay un garito donde puedes perder todo tu dinero en juegos de azar.
un globo aerostático que puedes pilotear sobre el continente, carreras de caballos con circuitos reales, pulseadas en tabernas, piedra, papel o tijeras con niños en la calle, y los niños hacen trampa, por cierto, lo cual es completamente correcto. Un sistema de reputación corre por cada región del mapa. Dar dinero a mendigos, ayudar a desconocidos en el camino, hacer favores a granjeros, todo eso construye lentamente tu posición en esa comunidad, no con una barra visible que sube en pantalla. Con cambios reales, tiendas que te muestran cosas que antes no te mostraban, NPCs que te hablan diferente, áreas que se abren. Puedes sentarte en piedras, solo sentarte. No es una mecánica con efecto, es solo que Cliff se sienta cuando le pides que lo haga, porque a veces uno se sienta. Puedes cargar animales pequeños, puedes pintar cada pieza de tu armadura y la de tu caballo. Hay un robot de guerra y también puedes pintarlo, lo cual es una oración que no esperabas leer hoy. ¿Qué fue lo que te atrapó a ti? ¿Qué actividad hizo que perdieras la noción del tiempo? Cuéntame en los comentarios. Cada persona tiene una respuesta diferente y eso me dice algo interesante sobre por qué este mundo funciona tan bien para tanta gente distinta. Y quiero hablar un momento de lo que pasa en el cerebro cuando estás en ese estado, porque creo que explica mucho sobre por qué Crimson Desert engancha de una manera que otros juegos no logran. La mayoría de los juegos modernos están diseñados alrededor del impulso, la siguiente misión, la siguiente recompensa, el siguiente nivel. Todo empuja hacia adelante porque si te detienes, el diseño se rompe. No hay nada que hacer excepto avanzar. Eso crea una relación con el juego que se parece más a una obligación que a una elección. Juegas porque el juego te está llevando, no porque tú decidiste quedarte. Crimson Desert te deja quedarte, no te empuja, no te genera ansiedad si te saltas una misión para pescar en un acantilado, no te penaliza por estar presente en el mundo en lugar de correr a través de él, y esa libertad de no tener que ir a ningún lado, es más rara de lo que debería ser. Hay una generación entera de jugadores que aprendió a jugar en mundos así. RuneScape te dejaba minar durante horas sin una barra de progreso que te empujara. Animal Crossing existía en tiempo real y no te castigaba por no abrirlo 3 días seguidos. Minecraft no tenía final. Esos juegos crearon algo en nosotros, una relación con los espacios virtuales basada en presencia en lugar de en eficiencia. Crimson Desert recupera eso, con una escala y una profundidad que esos juegos nunca tuvieron. Hay algo que los análisis de Crimson Desert mencionan de pasada y que para mí es uno de los detalles más importantes del juego. Encontrar equipo se siente como algo. En la mayoría de los RPGs, el loot es matemática con ropa. Encuentras una pieza, revisas el número, la equipas o no, sigues. La parte visual es irrelevante. La parte emocional no existe. Es una transacción entre tú y una hoja de cálculo disfrazada de fantasía medieval. Crimson Desert rompió eso de una manera que tardé en entender por qué funcionaba. El equipo tiene nombres que suenan a historia. Maldito por el hielo, a la negra, reino caído, en las sombras. No son nombres aleatorios. Sugieren que hubo algo antes, que alguien lo usó, que tiene un pasado que el juego no te va a contar explícitamente, pero que puedes imaginar. Eso cambia la manera en que lo miras. Y lo que cambia todavía más es dónde lo encuentras. Algunas de las piezas visualmente más impresionantes del juego no están al final del árbol de progresión, están en cofres escondidos en lugares que nadie te mandó, en recompensas de reputación que tomó semanas construir, en misiones secundarias que la mayoría de los jugadores ni siquiera saben que existen. El juego no asocia verse bien con ser poderoso. Eso libera al equipo de ser solo un número, lo convierte en algo que buscas porque quieres encontrarlo. El slot del casco merece mención especial. Hay un sombrero de pirata, hay una cabeza de ciervo funcional que te permite mezclarte con ciervos en la naturaleza, con implicaciones de gameplay reales. Hay un casco tecnológico que se ve completamente fuera de lugar en el entorno medieval y es mejor por eso. Cada uno de esos cambia cómo los NPCs te tratan, qué lugares puedes entrar, qué conversaciones tienes disponibles. Si el look de algo te gusta pero las estadísticas no, el sistema de tinturas te permite recolorear y cambiar el material de cualquier pieza. No estás atrapado usando lo feo porque tiene el número correcto. Y hay una mecánica que ningún tutorial menciona. Cuando llevas casco completo de placa, puedes subir la visera durante el juego para mostrar tu cara. Nadie te dice que esto existe, simplemente está ahí. Y la primera vez que lo haces en medio de una conversación importante, hay algo en ese pequeño gesto que hace que el personaje se sienta más tuyo. Crimson Desert tiene problemas. No hablar de ellos no sería honestidad, sería publicidad. La historia es el más evidente. Los primeros capítulos asumen que ya tienes contexto que el juego no te dio. Personajes aparecen con peso emocional que no se ganaron todavía. Relaciones tienen historia que la narrativa menciona pero no muestra. Si vienes buscando una historia que te lleve de la mano con la precisión de un Witcher 3 o un God of War, la apertura te va a frustrar y esa frustración es legítima. La historia mejora. El mundo le da peso a cosas que la narrativa sola no alcanza a sostener, pero el arranque pide paciencia que no todos van a tener y ese es un costo real. Los controles tienen historia propia. Han mejorado con cada parche dramáticamente en algunos casos, pero todavía no están donde deberían estar. El teclado y ratón en particular sigue siendo la opción menos pulida. La cámara durante peleas de jefes a veces tiene sus propias ideas sobre dónde debería estar, y esas ideas no siempre coinciden con las tuyas en el momento más importante. El principio del juego construye una pared, los sistemas llegan rápido, la narrativa asume demasiado y la curva de dificultad inicial es irregular. Si alguien te dice que Crimson Desert es perfecto desde la hora 1, no jugó las primeras 4 horas con honestidad
realidad. Todo eso es verdad. Y todo eso coexiste con lo siguiente: cada uno de esos problemas es la cicatriz de un equipo que intentó hacer demasiado con el tiempo que tenía. No es descuido, es ambición que desbordó el calendario. Y hay algo en eso que, paradójicamente, me genera más confianza en el juego que si hubiera salido pulido pero vacío. Porque los juegos que salen perfectamente pulidos y perfectamente vacíos los conocemos bien. Son experiencias diseñadas para no ofender a nadie, para no pedir demasiado, para no arriesgar nada. Entran y salen de tu vida sin dejar rastro. No recuerdas qué sentiste jugándolos porque no sentiste nada en particular. Solo completaste una serie de tareas bien presentadas. Crimson Desert tiene bordes. Tiene bordes porque tiene sustancia. Y con el tiempo, con los parches que siguen llegando, con el equipo que sigue escuchando, esos bordes se van a ir puliendo. Lo que no se puede parchear es la falta de alma, y eso Crimson Desert lo tiene de sobra. Cuando era chico había una conversación que tenía con amigos después de la escuela. Sonaba más o menos así: ¿no sería increíble un juego donde pudieras hacer de todo? Donde el mundo siguiera funcionando aunque no estuvieras mirando, donde los secretos no tuvieran flecha encima, donde pelear se sintiera como algo real y no solo como presionar el botón correcto. Era una conversación imaginaria sobre un juego imposible. Crimson Desert es ese juego. No en todas sus versiones ideales, tiene problemas reales, ya los mencioné, pero en lo fundamental, en la ambición central, en la pregunta de qué se puede construir cuando un estudio decide apostar de verdad, es ese juego. Y sale en 2026, cuando la industria está más fragmentada que nunca entre juegos de servicio diseñados para nunca terminar y experiencias cinematográficas de 30 horas diseñadas para nunca repetirse. Crimson Desert no encaja en ninguna de esas cajas. Es un mundo que puedes habitar, que tiene profundidad horizontal, no solo hacia adelante, sino hacia los lados, hacia abajo, hacia adentro. La pesca en el acantilado, el apicultor en el bosque, el hoyo sin marcador, la estatua que te mira, el club de peleas que nadie te dijo que existía, el sistema de habilidades que aprendes observando y que el juego nunca va a mencionar. Todo eso junto forma algo que va más allá del diseño de juego, forma una postura, una declaración sobre qué pueden ser los videojuegos cuando se construyen con la convicción de que el jugador merece un mundo real, no un parque de atracciones. Y encima de todo eso, un estudio que sigue ahí, que lee, que actúa, que trata cada problema reportado como una responsabilidad y no como una queja que gestionar. Eso es lo que todos los juegos deberían ser. No el mundo perfecto, no el combate perfecto, no la historia perfecta, la actitud, el cuidado, la relación con la gente que juega, la voluntad de decir, esto no está bien todavía, y nosotros lo vamos a arreglar, porque nos importa que tu experiencia sea buena. Esa voluntad es lo más difícil de construir, y lo primero que la mayoría de los estudios abandona cuando el dinero ya entró. Por la Abyss no la abandonó, y eso, más que cualquier mecánica o cualquier detalle visual, es lo que hace a Crimson Desert el tipo de juego que la industria necesita que exista. Ve a jugar Crimson Desert, y cuando encuentres tu momento, el momento en que el cuarto desaparece y el reloj se vuelve irrelevante, y estás simplemente ahí, en Pywell, haciendo algo que nadie te pidió que hicieras, vuelve y cuéntame qué fue. Leo todos los comentarios, no como frase hecha. De verdad, porque las personas que llegan hasta el final de un video así son las que tienen algo que decir sobre los juegos, y esas conversaciones son la razón por la que hago esto. Hay un momento específico que le pasa a casi todo el mundo que juega Crimson Desert suficiente tiempo. Un momento en que dejas de pensar en el juego como un juego y empiezas a pensar en Pywell como un lugar al que vuelves, un lugar del que te acuerdas cuando no estás ahí. Eso no es magia, es diseño que funcionó exactamente como se suponía que debía funcionar. Y cuando un juego lo logra, cuando cruza esa línea entre entretenimiento y espacio que habitas, merece que lo digamos en voz alta. Esto es ese momento. Suscribirte me haría genuinamente feliz. No por el número, porque significa que hay alguien del otro lado que quiere seguir teniendo esta conversación. Eso es suficiente. Nos vemos en Pywell.compartilhar.